Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula, en guaraní, versión original, Tapití Tuya Severa Monguaré. Pero yo les voy a leer el texto en castellano, de cuando el conejo quiso ser más grande. Traducción hecha por el mismo autor, don Félix de Guaraña, distinguido con la condecoración en el grado de comendador por el Gobierno Nacional en 1995, galardonado con la Medalla de Sembrador de Cultura por la Municipalidad de Lambaré en 1996, y uno de los poetas sociales bilingües español-guaraní más conocidos y prolíficos de Paraguay, y profundo conocedor de la lengua y cultura guaraní, como lo son también Feliciano Acosta, Domingo Aguilera, Susi Delgado, David Galeano Olivera, Carlos Martínez Gamba, Miguel Ángel Mesa, Lino Trinidad Sanabria y Tadeo Zarratea, ya todos representados en este espacio radial en programas anteriores. Aunque el original del cuento de hoy está en guaraní, Tapití Tuya Severa Monguaré, como siempre en este programa radial, yo les doy la versión en castellano, que es de cuando el conejo quiso ser más grande. Este relato forma parte de la última antología infanto-juvenil bilingüe de don Félix, titulada Temimbo Eu Hapurahei Mitame Guará, Cuentos y Poemas para Niños, publicada en 2004. Pero les voy a leer del tomo 1 de mi literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, publicada por Intercontinental Editora en 2011. Antes de leer o escuchar el cuento, simplemente viendo el título de cuando el conejo quiso ser más grande, podemos pensar o deducir que es un título muy apropiado para una fábula. ¿Por qué? Pues porque allí se menciona a un conejo, que seguramente será protagonista del cuento. Y sabemos que una fábula es un relato a menudo con personajes que son animales, que en la narración hablan y piensan como seres humanos, y a través del diálogo entre ellos se discuten valores dirigidos a un público lector joven para enseñarles algo, o sea, tienen una moraleja, a veces explícita y a veces implícita. Cuando yo leí los cuentos de don Félix, incluidos en su última antología infanto-juvenil bilingüe, Cuentos y Poemas para Niños, y en particular el cuento escogido para hoy, inmediatamente pensé en las fábulas de Esopo. Y estoy segura que después de escuchar el cuentito, ustedes también van a encontrar similitudes entre esas fábulas que leímos o escuchamos cuando niños y este breve relato de don Félix. Y con este saludo y presentación, creo que ya están bien preparados para escuchar y disfrutar el audio número 2 que sigue con el cuento
de cuando el conejo quiso ser más grande, de don Félix de Guaraña. Y aquí va el cuento de don Félix de Guaraña, titulado Tapití tuya severa moguaré, en castellano, de cuando el conejo quiso ser más grande. Dicen que en tiempos antiguos había un conejo muy llorón. Lloriqueaba por cualquier cosa, nada le gustaba y siempre andaba protestando sin ninguna razón. Ya se quejaba de su color que se ensuciaba fácilmente, ya porque el humo de los fogones le molestaba, pero nada le disgustaba tanto como el hecho de que era muy chico. Se miraba en el espejo del agua en el arroyo y lloriqueaba. Por ahí alguien que pasaba lo escuchó llorando y protestando porque le parecía que su figura era esmirriada, poco elegante, denotaba debilidad. «Oye, conejo llorón, si haces lo que te pido, yo te ayudaré a ser más grande y fuerte. Ve a traerme una pluma roja del gavilán, un colmillo bien agudo y filoso del tigre y un huevo de serpiente. Tiene que ser de la víbora de la cruz. No me preguntes qué debes hacer para eso». Después de reflexionar acerca de lo que iba a hacer, el conejo se fue. Subió a la cumbre de un cerro y sobre el cerro, en lo alto de una gran roca, y desde ahí gritó, llamando al jefe de los gavilanes. Como nadie acudió a su llamado, tomó un cuerno que encontró por ahí y tocó largamente. Por fin apareció el jefe de los gavilanes echando chispas. «¿Pero quién eres tú?», le dijo, «para que me molestes con el sonido de ese cuerno, atrevido y respetuoso». «Discúlpeme, señor gavilán», dijo el conejo compungido, «es que le necesito mucho, no se enoje conmigo. Si me da una pluma de debajo de su ala, alguien hará que sea más grande. Quiero ser más grande y fuerte, señor gavilán, para que nadie se burle de mí». El señor gavilán lo compadeció mucho. Alzó el ala y arrancó una pluma roja, dándoselo. De ahí, don Conejo partió volando en busca de la serpiente de la cruz. Lo encontró enroscado en un tronco ahuecado y le pidió, con la misma historia, un huevo suyo. «Tú estás loco», dijo al conejo la serpiente y amenazó con morderle. «¿Quién eres para que vengas a molestar mi siesta?». Pero luego la serpiente se amansó. Le compadeció también y le dio el huevo que acababa de traer bien calentito. De ahí a toda carrera fue a buscar a Tigre. Tocó el cuerno y el tigre salió de su cueva rugiendo fieramente, enojadísimo por haberlo despertado. «¿Pero qué es esto, conejo inútil, que vienes a molestarme en mi propia casa?», dijo Tigre y le amenazó con sus puntiagudas garras. «No te enojes, por favor, señor Tigre. Soy demasiado chico e inútil. Pero hay alguien que me va a hacer más grande si le llevo un colmillo tuyo bien agudo y filoso». El señor Tigre lo miró desconfiado, pero de pronto metió una de sus patas delanteras en la boca y arrancó un colmillo dándoselo. De ahí, volando más que corriendo, llegóse hasta un árbol en cuyas ramas estaba esperándolo don Mono, pues él era quien lo había instado a hacer esas cosas. «Aquí traigo las cosas que me pediste. Pues, agrándame entonces». Don Mono se tiró al suelo, dio unas vueltas en torno a don Cobayo y dijo desconfiado:
Si siendo tan chico e inútil fuiste capaz de hacer eso, ¿qué no harías siendo grande? Dejémonos, pues, de este negocio. Quédate nomás así, esmirriado e inútil, lloriqueando y quejante por todo, que así estaremos más tranquilos. Don Mono saltó a una alta rama, de ahí a otra, y se perdió en lo intrincado del monte. En tanto, mientras Conejo quedaba lloriqueando, el serio señor Macaco, fuera de toda su costumbre, insólitamente, poniendo las manos a la cintura, se puso a reír a carcajadas. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para don Félix de Guarania. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado hace poco, en diciembre del año pasado. Félix de Guarania nació en Paraguarí en 1924 y falleció en Lambaré en 2011. Poeta, narrador y autor teatral bilingüe español-guaraní, profesor de guaraní y profundo conocedor de la lengua y cultura de los guaraníes, este prolífico vate bilingüe es uno de los poetas sociales más conocidos del Paraguay actual. Traductor oficial al guaraní de la Constitución Nacional y cofundador del Instituto de Lingüística del Paraguay y del Centro Paraguayo de Investigaciones Lingüísticas, don Félix de Guarania, seudónimo literario de Félix Jiménez Gómez, es autor de una veintena de obras, entre las que figuran los poemarios Poemas de Noche y Alba, 1954, Penas Brujulares, 1964, Despierten las Palabras y Tuyú de Ajoí Xeretán, 1985, volumen doble. Toyevu Cuarajú, 1989. A tiempos de nostalgia, 1992, reedición de Pétalos, de 1942. De la raíz del sudor, 1994. Ñeepotú Mitame Guará, 1998, y Me Identifico, 2000, una colección de 18 poemas para rememorar los nombres de los que dieron todo por la patria antes, durante y después del marzo paraguayo, como se lee en el epígrafe inicial del libro. Sus publicaciones incluyen varias ediciones antológicas dedicadas a conocidos representantes de la poesía popular, entre ellos a Carlos Miguel Jiménez, Antonio Ortiz Mayans y Emiliano R. Fernández. Su obra creativa, como también su incansable labor en defensa de los indígenas y en pro de la cultura guaraní, le han ganado algunos premios importantes, como la plaqueta homenaje de la poesía local, 20 edición del Festival de Ipacaraí, y el plato Los 12 del año, otorgado por Radio 1 de Marzo, distinciones recibidas ambas en 1992. En 1995 fue distinguido con plaquetas honoríficas por el Festival del Tacuarembó y Radio Nacional del Paraguay, y con la condecoración en el grado de comendador por el Gobierno Nacional. Un año después, en 1996, fue galardonado con la medalla de Sembrador de Cultura por la Municipalidad de Lambaré. En 1995 publicó Estos son mis testigos y mi testimonio, libro que documenta décadas de violaciones a los derechos humanos cometidos contra el pueblo paraguayo por el gobierno dictatorial
del general Higinio Morínigo, primero, y por el del general Alfredo Stroessner después. De posterior aparición son los ensayos Lo Sagrado en la Cultura Guaraní, de 2000, Paraguay Cultural, 2000, y de la Sabiduría Popular, también 2000. Ensayo y muestrario antológico del folclore paraguayo. En teatro es autor de Boriajú Recobé, escrita y estrenada en 1944, y de Tecoá Angá, Teatro Popular en Guaraní, de 2001. Tiene además varios libros de gramática y lengua guaraní, así como también un diccionario guaraní-español, español-guaraní, para uso escolar. Como traductor, ha vertido al guaraní obras de José Martí, versos sencillos, y Ñocuaí, traducción de su cuento Meñique, 2001. El de Molière, Molière en guaraní, 2000, y de Becker y García Lorca, Gustavo Adolfo Becker y Federico García Lorca en guaraní, de 2001. En narrativa es autor de El Cristo de Collar y otros cuentos, 1997, edición bilingüe, y de Cuentos Clandestinos, 2000, serie de relatos testimonios que recobran y reflejan vivencias de un largo y trágico periodo del siglo XX paraguayo.